Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, pues vamos a continuar entonces con nuestro curso de biología celular y molecular. Y la vez anterior hablamos de los macromoléculas. Sabemos que hay 4 macromoléculas: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Y de la que vamos a hablar en esta ocasión es de los lípidos. La vez anterior hablamos de los azúcares o carbohidratos. Como ven, aquí está, recuerden que están los azúcares. Las cadenas largas son los polisacáridos y los monómeros son los azúcares. El día de hoy vamos a ver los lípidos, que son lípidos o membranas que tienen cadenas muy largas y que tenemos como monómeros a los ácidos grasos en algunos de ellos. Vamos a entrar con detalle entonces con los lípidos. Los lípidos, esto fue lo de los azúcares que vimos la vez anterior. Esto nomás para recordarles lo que vimos. Vimos que había moléculas, las podemos clasificar de 3 carbonos, de 5 carbonos, de 6 carbonos, en aldosas y en cetosas. Son cosas que muy básicas. Entonces vamos a empezar con los lípidos. Los lípidos pueden ser de varios orígenes: de origen animal, de origen vegetal, casi siempre son aceites los de origen vegetal. Y vamos a ver cuáles son sus funciones. Son moléculas no polares, por lo cual no se pueden combinar con el agua, porque son no polares. Son hidrofóbicas, por lo tanto, y hay de diversos tipos. Vamos a entender nosotros que voy a tratar de explicar los lípidos en el contexto de que nos sirva a nosotros en ciencias de la salud, odontología, enfermería y medicina. Y yo las clasifico, como si fuera mi dedo, en 3 grandes grupos. Un grupo que a la vez está dividido en 3. Este grupo son lípidos que tienen en su estructura ácidos grasos. Y luego están los esteroles, que tienen en su estructura al núcleo de colesterol. Y luego están los otros lípidos que se llaman eicosanoides, que tienen en su estructura al ácido araquidónico. Entonces voy a dividirlos en esas 3 formas porque es más fácil recordarlas. Y entonces vamos a ver cuáles son primero de estos lípidos. Las funciones son una fuente de energía alterna. Cuando nosotros consumimos el azúcar que tenemos en la sangre, empezamos a echar mano del azúcar que tenemos almacenada en el hígado y en el músculo esquelético en forma de glucógeno. Se nos acaba también el glucógeno, se nos acaba el azúcar de la sangre y se nos acaba el azúcar del músculo. Entonces empezamos a echar mano de otra fuente de energía, que es los lípidos. Y ahí almacenamos nosotros energía. También en la época de las cavernas, por allá, cuando el hombre iniciaba, cuando estaba el hombre muy primitivo, también desarrollamos a lo largo de la evolución la capacidad de almacenar el exceso de azúcares. Nosotros lo podemos convertir en grasa y lo podemos almacenar debajo de la piel. Ustedes saben a lo que me refiero. Entonces podemos entender ahí guardadita la grasa, que es una fuente de energía. También sirve para darle estructura. Y de hecho a nosotros es lo que más nos interesa. El aspecto de la energía lo van a ver en bioquímica el próximo semestre. Pero en lo que yo hablo del aspecto estructural, nos interesa porque los lípidos básicamente son los que forman la pared o la membrana plasmática de todas las células. El ser humano está hecho de bolsas, que son células. Cada bolsa está hecha de lípidos. Esos lípidos forman la membrana externa y forman los compartimentos que tiene la célula, en los cuales se lleva a cabo diversas funciones, incluyendo el núcleo, que tiene una membrana nuclear. Ese núcleo está hecho de una membrana, una bicapa de lípidos. Lo vamos a ver. Generalmente cuando hablamos de membranas, hablamos de fosfolípidos y colesterol, que está ahí metido junto con los fosfolípidos. Sirve como barrera para el agua, porque producimos nosotros aceites, producimos ceras que nos protegen la piel, que nos protegen el cabello. Tiene sus glándulas que producen sebo y nos sirve para eso. Y también sirven como moléculas mensajeras. Tenemos nosotros el grupo de los esteroles y de los eicosanoides. Son moléculas que se producen por la célula y mandan mensajes a otras células, o también sirven para activar a la misma célula que los produce. Aquí tenemos el ejemplo de los esteroides y de los eicosanoides. Muy bien, entonces vamos a empezar con lo que es un lípido. ¿Cómo está un lípido? Un lípido generalmente es una cadena larga hidrocarbonada. Fíjense la diferencia con el azúcar. El azúcar tenía carbones con alcohol, OH. Casi siempre un carbono con un OH. Por eso carbohidratos. En este caso no tenemos el OH. Nada más tenemos el carbón con 2 hidrógenos. Carbón con 2 hidrógenos. Carbón con 2 hidrógenos. Y son cadenas largas. Y generalmente son cadenas pares. Entonces siempre tenemos cadenas de 12 carbonos, de 14 carbonos,
de 16, de 18 carbonos. Estas cadenas hidrocarbonadas, como la que están viendo en la figura, es lo clásico que nosotros podemos hablar de una molécula lípida. Y en un extremo tiene el ácido carboxílico o radical carboxilo. Este radical carboxilo es muy hidrofílico porque tiene carga, si se fijan aquí, tiene una carga. Generalmente hay un hidrógeno aquí que es un protón que se puede liberar cuando el medio lo permite, y entonces se pega y se quita, y entonces nos da la capacidad de que sea positiva esa superficie, y entonces esa cabeza, esa parte de la molécula es hidrofílica, el resto de la molécula es hidrofóbica. Como pueden ver ustedes aquí, cuando ustedes vean esto, una cadena larga hidrofóbica, pues es un aceite, es una grasa, ya sabemos que es untuosa al tacto, ¿no? Entonces esos son los lípidos más simples. Les llamamos nosotros ácidos grasos libres. Ácidos porque tienen aquí el ácido carboxílico C doble enlace OOH aquí, y es un ácido graso libre. Está libre, no está pegado a nada, y ese es el primer de las moléculas el primer lípido de estos tres que depende de ácidos grasos, pues el ácido graso libre, ¿no? Este ácido graso, como pueden ver aquí, tiene diversos nombres. No me interesa que se los aprendan. Ya si estuviéramos en una clase de química, o si van a ser ustedes biólogos, pero van a ser médicos, enfermeras, odontólogos, no me interesa que conozcan ni que se sepan los nombres en este momento. Tal vez adelante dentro de las materias otras que van a llevar sea importante. Hay muchos nombres: el ácido estiárico, el palmítico, el oleico, el olinoleico. Entonces a mí lo que me interesa es que nomás recuerden que son cadenas largas que tienen un ácido carboxílico y que esas cadenas son pares. Y estos son los ácidos grasos libres, que se pueden unir a un azúcar, y nos sirve para recordar los azúcares. Esto que está aquí es un azúcar muy simple, 3 carbonos, es una triosa, porque es un carbohidrato, pues carbono, oxígeno, hidrógeno, carbohidrato. Pero esta azúcar, cuando nosotros tenemos este grupo funcional OH, lo podemos hacer interactuar con este otro OH, y entonces unir estos tres a la molécula de glicerol. Y eso sería el segundo tipo de lípidos que me interesa que conozcan. Los primeros, ácidos grasos libres. Los segundos, 3 ácidos grasos libres pegados con un glicerol, a lo que nosotros llamamos triacilgliceroles o triglicéridos. Segundo tipo de moléculas en las que intervienen los ácidos grasos libres, que ya no son libres, ahora se llaman triacilgliceroles. Esas son las dos moléculas importantes. También las cadenas largas de lípidos pueden tener todos sus carbones combinados por enlaces simples, y sería un ácido graso saturado, como en este caso. Puede haber a lo largo de esa cadena 2 carbones que estén unidos por doble enlace. Entonces esto, como lo vemos aquí, sería un ácido graso no saturado o insaturado, que son otro tipo de ácidos grasos. Los ácidos grasos pueden, donde hay una insaturación, donde hay un doble enlace, el lugar está largo, se puede hacer una fractura, y entonces el ácido graso está así como ven aquí en la imagen, ¿no? Entonces tenemos ácidos grasos libres, triglicéridos o triacilgliceroles. Tenemos los ácidos grasos libres que pueden ser insaturados o saturados. Y tenemos, este es el tercer tipo de ácidos grasos que me interesa que conozcan, ¿ok? Entonces, ácidos grasos libres, triglicéridos, y estos son los fosfolípidos. La característica que tienen, como se fijan en la imagen, esto es muy parecido al triglicérido. También está unido a una molécula de glicerol, que es esta que está aquí, de 3 carbonos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y aquí están 1, 2, 3. Pero nada más está pegado a 2 ácidos grasos. En lugar de que tuviera un tercer ácido graso pegado aquí para formar un triacilglicerol, en este caso tiene un grupo fosfato, y además del grupo fosfato, una molécula polar, o sea, hidrofílica. Puede ser colina, puede ser algún aminoácido como la prolina o algunas otras moléculas que se pueden integrar. Y entonces
ahora lo que tenemos es una cabezota muy grande hidrofílica con una cola de 2 ácidos grasos hidrofóbica. Esta molécula, aquí está representada igual, una cabeza grande con 2 colas hidrofóbicas con una cabeza hidrofílica. Estos son los fosfolípidos. Repito, ácidos grasos libres, triglicéridos, fosfolípidos. Todos esos están involucrados en los ácidos grasos. La importancia de los fosfolípidos es que, bueno, esto es un triglicérido, como pueden ver, 3 ácidos grasos saturados y aquí 3 ácidos grasos insaturados. Y esto que está aquí sería el fosfolípido. La importancia del fosfolípido estriba en que esta molécula, que es tan polar y que de este lado es hidrofóbica y acá hidrofílica, se pueden juntar varias moléculas de fosfolípidos y formamos una capa que por un lado puede estar en contacto con el agua por ser hidrofílica y por el otro lado no puede estar en contacto con el agua. Si nosotros ponemos esta capa doble y hacemos una bicapa en donde las cabezas estén en los extremos y las colas hidrofóbicas estén hacia el centro de esa capa, entonces se nos puede crear una barrera impermeable, que es precisamente el principio de las membranas, es el principio de toda la superficie de la membrana de la célula. La membrana plasmática de una célula está hecha de una bicapa de fosfolípidos, que puede tener agua por fuera y agua por dentro, pues la célula necesita el citoplasma dentro, que es líquido. Entonces, este es el principio de las membranas, una bicapa de fosfolípidos. Como pueden ver, este es un fosfolípido que aquí tiene un ácido graso y acá tiene otro ácido graso. En este caso aquí está un saturado, uno insaturado, otro insaturado, un saturado, etc. Veanlo bien, estudienlo con detalle. Aquí tenemos la forma en que el ácido graso se puede unir al glicerol. Recuerda, esta es la molécula de glicerol o gliceraldehído. Se le va a pegar esta molécula de 3 carbonos, se le va a pegar un ácido graso. Entonces, con la forma en que se pega es un enlace. Ese enlace es el que estoy mostrando aquí en la imagen. Como ven, este es el ácido carboxílico del ácido graso. Este es el ácido carboxílico de este ácido graso libre. Y este ácido graso libre va a dejar de ser libre porque se va a pegar con el glicerol por medio de este enlace. Este enlace en el que se libera una molécula de agua al combinar el ácido carboxílico grupo funcional con el alcohol otro grupo funcional, que liberan aquí una molécula de agua como producto y se quedan unidos por este tipo de enlace que se llama unión tipo éster. Pregunta de examen. Unión tipo éster. ¿Cómo se unen los ácidos grasos al glicerol? Por medio de un enlace tipo éster en el que se libera una molécula de agua. El enlace tipo éster se hace cuando se combina o se hace reaccionar el grupo funcional alcohol con el grupo funcional carboxilo, como están viendo en la imagen, aquí, y se libera una molécula de agua. Entonces aquí tengo tres diferentes ácidos grasos. El ácido graso palmítico, el esteárico, el oleico. Como les digo, no me interesa que se memoricen los nombres, lo que me interesa es que memoricen el concepto, la idea de que el ácido graso, que es una cadena larga hidrocarbonada, se va a pegar por un enlace tipo éster al glicerol para formar esta molécula grandota que es un triglicérido, una molécula ya de grasa. Así es como circula en la sangre. Aquí tenemos lo mismo, tenemos un ácido graso libre, largo, está libre. Como tiene aquí un doble enlace, por eso vemos aquí que se dobla. Y esto que está aquí es lo mismo, es un fosfolípido. Tenemos el glicerol con 2 ácidos grasos y en lugar de tener un tercer ácido graso para formar un triglicérido, formó un fosfolípido porque se pegó un grupo fosfato y una molécula polar. Entonces, esto hace una cabezota, que aquí lo ven lo mismo, una cabezota, que nosotros representamos siempre como una bolita con 2 colas, y eso es un fosfolípido que es el principio para la formación de membranas. Muy bien. Esos son los derivados o moléculas que tienen ácidos grasos. Existen otro tipo de moléculas que también son grasas, pero que no tienen ácidos grasos, que son los esteroles. Los esteroles son moléculas que están formadas en este esqueleto que están viendo aquí, que se llama el esqueleto
del ciclopentano peridrofenantreno. Ciclopentano peridrofenantreno. O el núcleo de colesterol. El núcleo de colesterol tiene este mismo ciclopentano peridrofenantreno y entonces nos sirve esta molécula para darle resistencia a las membranas. Está metido entre las capas de la bicapa de fosfolípidos donde están las colas, con las cabezas, con las colas, ahí hay colesterol metido y entonces ese colesterol nos sirve para nosotros principalmente para hacer hormonas esteroideas y hormonas masculina y femenina y los esteroides, ¿no? Que también los producimos a través de esta molécula de colesterol o núcleo del ciclopentano peridrofenantreno. Como se pueden dar cuenta, la molécula masculina y la femenina, la progesterona, la testosterona, el estradiol, que también es la molécula de la mujer, son hechas en el mismo esqueleto, la misma molécula. Las únicas diferencias son pequeños radicales que se le agregan y esta es la diferencia que hace que una persona sea hombre o sea mujer. Y además está el cortisol, pues que también es derivado de los esteroles, que es una molécula que después van a conocer ustedes a lo largo de su carrera. Nada más quiero que sepan entonces que están los derivados de ácidos grasos, los esteroles derivados de la molécula esta, de colesterol, y de aquí salen las hormonas femenina y masculina. Y todavía nos falta una molécula. Como les digo, esta molécula es una molécula muy larga. Generalmente los ácidos grasos son de 12 hasta 18 carbonos. Ya cuando llegan a una molécula tan larga como de 20 carbonos, la molécula se dobla y entonces nos hace esta molécula que se llama el ácido araquidónico. El ácido araquidónico es esta molécula lipídica de la cual se derivan muchas moléculas, dependiendo por qué vías enzimáticas se vaya esta molécula, nos va a producir toda una serie de moléculas derivadas del ácido araquidónico que tienen múltiples funciones. A veces esas funciones pueden ser desde, por ejemplo, un broncodilatador a un broncoconstrictor, un vasodilatador, un vasoconstrictor, una molécula que hace que se activen las plaquetas para que haya coagulación, etc. Pero en general, todos estos derivados de este ácido araquidónico se llaman eicosanoides. Los eicosanoides son un grupo amplísimo de moléculas que tienen muchas funciones químicas, muchas funciones celulares. Y en general los que me interesa que conozcan son de los derivados del ácido araquidónico, son todos estos. Y aquí tenemos el grupo de las prostaglandinas, los tromboxanos, los leucotrienos y las prostaciclinas. Esos son los nombres generales. Todavía prostaglandinas hay muchísimas. Prostaglandina prostaglandina PG1, 2, 3, 4, hay muchas. No me interesa ahorita que se aprendan los nombres. Solamente quiero que sepan que las células se pueden comunicar con ellas, entre ellas. Y también pueden tener comunicación la célula internamente a través de moléculas lipídicas que se llaman eicosanoides o derivados del ácido araquidónico. Y también, esto sí es interesante, que el mismo ácido araquidónico, dependiendo si se va por la vía de la ciclooxigenasa, que está aquí, o de la lipoxigenasa, que está de este otro lado, nos va a dar diversas moléculas mensajeras. ¿Sí? Inclusive, les adelanto un poquito, en farmacología hay sustancias, hay medicamentos que bloquean a esta molécula que se llama ciclooxigenasa. Se llaman inhibidores de COX inhibitors. Estos inhibidores bloquean a la producción de ciertas prostaglandinas inflamatorias que se utiliza, por ejemplo, en los pacientes que tienen artritis, que tienen molestias articulares. Se da inhibidores de la ciclooxigenasa que pueden bloquear la producción de prostaglandina y que ya no tenga el paciente tanta inflamación. Nomás como ejemplo. Entonces estos se llaman eicosanoides. Y esos básicamente, muchachos, son todas las moléculas lipídicas que me interesa que conozcan para poder hablar de ellas después a lo largo del curso. Sí, espero que se queden como resumen que hay 3 tipos grandes de lípidos: los derivados de ácidos grasos, los derivados del colesterol, los derivados del ácido araquidónico. Estos son los ácidos grasos libres, triglicéridos,
fosfolípidos que forman las membranas, los derivados del colesterol o esteroles, que tenemos las hormonas masculinas, femeninas y el cortisol y los corticoides, y los derivados del ácido araquidónico, que se llaman eicosanoides, que son todos los eicosanoides, que son las prostaciclinas, prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Con eso que se memorice, que recuerden, les sirve para el curso. Espero que les sirva esta información y nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias.